se trabaja en química no tiene nada que ver con las reglas, con las normas, con las pautas de cómo vamos a trabajar nosotros. Se refiere justamente a cómo trabajan los químicos, cómo es que la comunidad científica y en particular la comunidad química saca adelante todos los procesos, cómo es que la comunidad química eh, genera, digámoslo así, nuevas cosas, nuevos conocimientos, descubrimientos, en fin. ¿Sí? A través de eso es lo que justamente vamos a trabajar en este primer eje articulador. Y en primera instancia se hace a través de un proceso que funciona no solamente para la química, sino para todas las áreas del conocimiento científico y ese método es denominado método científico. El método científico es la forma como los químicos trabajan, es el proceso, digámoslo así, que llevan a cabo, y no solamente los químicos, sino todo el desarrollo de las áreas de la ciencia para poder llegar a un conocimiento específico, para llegar a generar eh, la explicación a ciertos fenómenos que podemos observar en la naturaleza y que de pronto en un momento dado no le tenemos una explicación, ¿sí? No sabemos por qué sucede. Entonces se empiezan a hacer todos los procesos hasta que finalmente llegamos a la explicación científica de ese proceso. ¿M? Entonces, de acuerdo con esto, el método científico es un procedimiento, se dice procedimiento que lleva unos pasos, mediante el cual vamos a poder alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, no es lo que yo pienso, sino lo que realmente le dé explicación. Y vamos a dar respuesta a los interrogantes acerca del orden de la naturaleza, del origen de la naturaleza. Bueno, vamos a tomar el apunte del concepto de método científico y ya vamos a mirar a través de algunos ejemplos cómo es que definitivamente tenemos que llegar allá. Mientras ustedes van escribiendo, les decía, tenemos que darle respuesta a ciertas situaciones que pasan en la naturaleza, ciertas cosas. De hecho, todo parte de algo que nosotros vemos, de algo que nosotros observamos y nos damos cuenta que eh, como que no sabemos por qué suceden esas cosas, no sabemos por qué se dan esas situaciones. Entonces, ahí es donde viene a empezar a trabajar nuestro método científico. ¿Listo? Entonces, em, tomamos el apunte y ya vamos a hacer la explicación. ¿Listo? Ya tenemos el apunte. ¿Falta alguien? Bueno, mientras terminan, entonces, les decía, todo parte de una observación y de una pregunta, ¿cierto? Em, Cuando nosotros somos pequeños, y los que tienen hermanos pequeños lo saben, todos son preguntas para nosotros. ¿Por qué pasa tal cosa? Ok, ya todos tenemos el apunte. Ok. Pues cuando nosotros somos pequeños,
cuando tenemos hermanos pequeños, no sé cuántos de aquí tengan hermanos pequeños, eh, todo el tiempo es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y a veces nosotros decimos, "Ay, no, pero tan canzones. Todo lo tienen que preguntar, todo lo quieren saber, pues de ahí parte precisamente el método científico y el hecho de que hayan descubrimientos. Si no nos preguntamos el porqué de las cosas, pues simplemente no vamos tampoco a dar respuestas, ¿sí? Porque no nos va a interesar, simplemente dejamos que las cosas pasen como pasen. A veces cuando ya llegamos a cierta etapa en nuestra vida, como que no queremos como que, ay, no, eso no importa, pues no importa el por qué, lo importante es que todo pase. No, el método científico precisamente parte de que hay mentes curiosas que quieren saber cómo darle explicación a ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, de chiquitos, una de las cosas que siempre llama la atención es la luna, ¿cierto? Y a veces surge el interrogante, ¿por qué la luna me persigue? Y a veces la gente se queda, mira, los niños van caminando y van mirando y otra vez, pero ¿por qué la luna me persigue? ¿Por qué para donde yo voy la luna va detrás mío? Con el tiempo, pues cuando ya pasamos a la etapa escolar, podemos descubrir por qué este tipo de cosas suceden, ¿cierto? ¿Alguien ya encontró la razón de por qué la luna lo persigue? ¿O todavía seguimos pensando que la luna nos persigue? ¿Quién me puede decir cuál es esa razón? A ver, ¿o qué ideas hemos llegado a tener a ese respecto hasta el día de hoy? Ok, muy bien, Catalina, por la rotación de la Tierra, ¿cierto? El movimiento de rotación de la Tierra hace que todo el tiempo todos nos estemos moviendo, ¿sí? Y así uno no vea un desplazamiento, así digamos, la luna caminando, uno dice, bueno, yo voy caminando, yo percibo mi movimiento, pero no estoy percibiendo el movimiento de la luna y lo que se está moviendo es toda la Tierra. Entonces, eso es lo que da explicación a esa situación de por qué la percepción de que la luna me esté persiguiendo. ¿Sí? Entonces, es importante que esos interrogantes que se presentan en la vida los podamos resolver. Y de ahí parte el método científico. Ahora, esto nos permite en muchos aspectos de la vida, inclusive cotidiana, poder determinar por qué pasan determinadas cosas, ¿sí? Todos los días podemos estar aplicando el método científico en diferentes circunstancias que se nos pueden presentar. Ahora, el método científico tiene unos pasos. ¿Cuáles son los pasos del método científico? En primer lugar, tenemos la observación. Esa observación es una percepción que tenemos con los sentidos, no necesariamente con la vista, ¿sí? Porque yo puedo percibir un problema a través del oído. Cuando las personas que más nos conocen de mecánica o que tienen su carro, ¿cierto? Muchas veces tienen la idea, ay, no, es que el carro tiene un ruido extraño. Eso no lo estoy percibiendo a través de la vista, lo estoy percibiendo a través del oído, ¿cierto? Tiene un ruido extraño, entonces algo está pasando y tengo que encontrarle solución a ese algo que está pasando. Otras cosas pues serán a través de la vista, otras veces inclusive a través del tacto, cuando de pronto salimos abrigados y resulta que está haciendo muchísimo sol, ¿cierto? Entonces a través del tacto yo puedo percibir el nivel de calor que está haciendo y darle, obviamente, solución a esa situación. Entonces la observación no se refiere únicamente a la vista, si bien está aquí un ojito dibujado, es una simbología, pero es la percepción de la realidad que tenemos con los órganos de los sentidos. Ahora, cuando esa percepción que yo tengo de la realidad presenta alguna situación que para mí no es clara, entonces yo me planteo un problema. Es la segunda parte. Yo me planteo un problema y les mencionaba con lo del carro. Entonces yo digo, ¿por qué el carro tiene ese ruido?
o qué le está sucediendo al carro para que haga ese ruido. Ese es el planteamiento del problema, ¿cierto? Donde yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Con respecto a lo de la luna, bueno, ¿por qué la luna me está persiguiendo? ¿Cierto? Ahí yo me estoy planteando un problema. Luego viene una hipótesis y la hipótesis es la idea que yo tengo de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿cierto? La idea o sea, ¿qué idea me estoy haciendo para solucionar esa situación? Entonces, si yo puedo decir, no, es el radiador, yo creo que es el radiador del carro y que le hace falta agua, ¿cierto? Entonces, como que, es una idea, es una hipótesis. Puede que sea cierta, puede que no sea cierta. Con respecto a la luna, pues yo podría pensar, no, es que eh, a la luna le gusta perseguir personas, no, es que posiblemente haya un movimiento de toda la Tierra y por eso la luna también se mueva. Bueno, hay tantas historias o tantas formas o tantas ideas que podemos dar para generar estas hipótesis que son las explicaciones simplemente que yo particularmente le doy a ese fenómeno. Pero esa hipótesis yo tengo que comprobarla, yo tengo que saber si es cierto o si no es cierto. Entonces paso a una etapa de experimentación. ¿Qué es experimentar? Es realizar una acción que me permita comprobar mi hipótesis. Realizar una acción que me permita comprobar mi hipótesis. ¿Cierto? Debe ser controlada, debe ser em, con unos parámetros específicos esa experimentación para que todas las eh, salgan bien y yo pueda dar resultado. Por ejemplo, si mi hipótesis es que es el radiador y que le hace falta agua, ¿cuál sería mi experimentación? Pues tomar agua, ¿cierto? Y colocarla en el radiador del carro. Entonces, ahí nuevamente vuelvo a poner a funcionar el carro, ¿sí? Si el carro, si ya no hay ruido en el carro, entonces he llegado a que mi hipótesis era correcta, ¿cierto? El análisis de resultados, ¿cuál es? Es decir, efectivamente, cuando coloqué agua en el radiador, el carro dejó de tener ese ruido. Ese es el análisis de mi resultado. Ahora, que si no fue así, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, al colocar agua en el radiador y poner a funcionar nuevamente el carro, el ruido persiste, el ruido sigue el ruido. Entonces, en ese caso, mi conclusión es que mi hipótesis no es correcta. Si sí funcionó, la conclusión es que mi hipótesis es correcta, o por lo menos ya tengo claro cuál es el ruido que hace el carro cuando el radiador no tiene agua. ¿Cierto? Entonces, esas cosas es básicamente en un ejemplo cotidiano lo que sucede con el método científico. Entonces, primero observamos algo, planteamos el problema, nos generamos unas ideas de cómo solucionar ese problema, experimentamos sobre esa idea que me fijé, analizo los resultados y llego a una conclusión. Si la conclusión es que no, lo que le sucedía al carro no era eso y que entonces me generó una nueva hipótesis, otra idea. Entonces, no, no fue esto, toca buscar. Bueno, de pronto puede ser el motor. Y como yo no arreglo motores y como no tengo los conocimientos para experimentar con el motor, mi experimentación tiene que ser llevarlo al mecánico para que solucione el problema con el motor, ¿cierto? Y ahí entonces seguirá la experimentación, el análisis de resultados y la conclusión, pero ya no la voy a ejecutar yo, porque no tengo los conocimientos para hacer eso. Entonces, en ese caso, eso lo ejecuta otra persona. Lo que yo sí puedo validar es si efectivamente era el motor, eso me lo va a decir el mecánico, o si no era el motor. Ahí también puedo llegar a otra conclusión. ¿Ven? Entonces, todo lo que sucede a diario en nuestra vida, no solamente dentro de la química, nos va a llevar a generar un nuevo conocimiento sobre las diferentes circunstancias que a diario podemos estar viviendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo con algo de la cotidianidad y ustedes van a ir dando como los pasos de ese método científico frente a una situación, una observación. Sí, pueden haber muchas variables frente a un solo problema. Eso es cierto, Tomás. Entonces, yo les voy a dar una situación y ustedes van a plantear
el problema y a darme diferentes hipótesis frente a la situación que yo les voy a presentar, que sería una observación que dentro de la cotidianidad podría ser un problema. Entonces, la observación es la siguiente. Yo veo que el televisor está conectado, pero el televisor no prende. Ojo con la observación. Yo veo que el televisor está conectado, pero el televisor no prende. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Cuál sería el problema que yo me tengo que plantear ahí? Pueden decirlo por el Que no audio o por el prende chat. el televisor, ¿no? Dime. O sea, el planteamiento sería ¿por qué no prende el televisor? Exacto. Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no prende el televisor? ¿Por qué el televisor no funciona? Bueno, no prende, ¿sí? No prende, particularmente no prende. Esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Ahí estoy planteando mi problema, lo que tengo que solucionar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las hipótesis? Como las hipótesis pueden ser muchas, pues cada quien, de acuerdo a lo que se le ocurra, plantee una hipótesis. Lo podemos hacer por el chat para que queden ahí eh, estipuladas. Mal conectados, los cables mal conectados, ok, se fundió. Ojo, ojo con ese no hay luz, porque si yo ya sé que no hay luz, entonces yo no sería un problema que no prendiera el televisor, ¿cierto? Sí, mi observación es, el televisor no prende, pero obviamente que tienen que estar las características dadas para que eso suceda. Si no hay luz, pues ya sé que no va a prender y entonces no tengo que solucionar ningún problema. Un corto, dice Laura, muy bien. ¿Qué otra razón podría tener para que el televisor no prenda? Bueno, cables dañados, la toma donde está conectado no sirve. Ok, bueno. Entonces, fíjense que tenemos varias hipótesis con respecto a por qué el televisor no prende, ¿cierto? Las mayorías, la mayoría van ligadas al tema de el cableado. Bueno, otra persona nos dice se fundió, ¿cierto? Estaba apagado el decodificador. Bueno, eso no implica que el televisor no prenda. Se cayó el televisor. Bueno, puede ser, pero eh, igual, vamos a ver paso a paso entonces. Listo, tenemos varias hipótesis y tenemos que experimentar con esas hipótesis, ¿cierto? Entonces, una de las hipótesis es el está mal conectado. ¿Cómo experimento sobre esa hipótesis para saber si es correcta o no es correcta? ¿Qué haría? Desconectarlo y volverlo a conectar. Muy bien, Nicolás, desconectarlo y volverlo a conectar, ¿cierto? Si está mal conectado, pues básicamente lo que debo hacer es eso, desconectarlo y volverlo a conectar. Esa sería mi experimentación. Ahí para el análisis de resultados, pues lo que debo hacer es intentar prender nuevamente el televisor, ¿cierto? Y si funciona, efectivamente el problema era una mala conexión. Si no funciona, entonces tengo que buscar otra hipótesis de por qué el televisor no prende. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Por acá, frente a un corto que decía Laura Burgos, si es un corto, ¿qué tenemos que hacer para esa parte de la experimentación? ¿Qué se les ocurre que hagamos si el problema es un corto? Si es un corto ya no es problema con el televisor, ¿no? Sino de la fuente de energía por la cual reside el televisor. Ok, entonces puede ser que el problema ya no esté con el televisor, sino que el problema esté con los cables de la toma corriente. En ese caso, pues tendría que llamar a un electricista, ¿cierto? Porque si yo no lo manejo, ¿cierto? No sé solucionar temas de cortos, pues tengo que llamar a un electricista para que me solucione el tema de la toma corriente, que esa también era otra opción que habían presentado, ¿no? Que la toma donde está conectado no sirve. Sin embargo, ok. Hay otra forma de experimentar sobre eso. Si esa toma no sirve, si hay corto en esa toma, ¿qué otra manera puedo hacer para experimentar si ese es mi problema?
probar otra toma. Ok, perfecto, ¿cierto? Entonces, si esta toma no está sirviendo, si aquí hay un corto, pues lo que hago es conectar el televisor a otra toma. Y ahí viene mi otro proceso. Analizo los resultados y verifico. Si efectivamente funciona, ok, mi hipótesis era correcta. Si no funciona, mi hipótesis es incorrecta. Y por acá me plantean otro. El botón de prender o de encender el televisor se dañó. Es otra hipótesis. Entonces, ¿cómo experimento frente a eso? A ver, dice que el botón de encendido no funciona. Ok, entonces tocaría, muy bien Catalina, intentar encenderlo con el control, ¿cierto? Entonces, si no funcionan el botón de encendido, pues entonces intento con el control. Y ahí también verifico si efectivamente el daño está ahí. Entonces, fíjense que hay muchas ideas, hay muchas hipótesis sobre las cuales nosotros podemos tratar de resolver un problema. No es una sola. Pero hay algo muy importante y es que cuando yo planteo una hipótesis, o planteo varias hipótesis, no puedo estar experimentando con ellas al mismo tiempo. Tengo que ir experimentando una a una, ¿cierto? Ir descartando una a una las hipótesis. No puedo hacer todo al tiempo, no puedo al tiempo desconectarlo y volverlo a conectar, prenderlo con el control, no, ¿cierto? Una a una. A esa no me funciona. Bueno, entonces voy con la otra, ¿sí? Pero no es todo al tiempo, no es todo al tiempo, sino que tengo que dar paso a paso. Así efectivamente es como se han llevado a cabo los descubrimientos en muchas áreas del conocimiento, ¿cierto? La persona que descubrió la aspiradora, tenía el nombre anotado por aquí, es que no es un nombre, no es una persona conocida. Esperen a ver, aquí lo tengo, ya. Así con un nombre muy conocido, James Dyson se llama el señor que descubrió la aspiradora. Él hizo 5.126 prototipos de aspiradora antes de llegar al descubrimiento de la aspiradora que se conoce actualmente. Ese es el prototipo 5.127, ¿cierto? Pero él decía que no fueron 5.126 fracasos frente al descubrimiento de la aspiradora, sino 5.126 formas de no llegar a crear una aspiradora. Entonces es la mentalidad lo que hace la diferencia, ¿sí? No es tomar como fracaso algo que no funcionó, sino buscar cuál es la razón por la cual no funciona, hay que llegar hasta llegar a cómo realmente van a funcionar las cosas. Tomás Alva Edison, que fue quien inventó el bombillo, también tuvo que hacer una cantidad de prototipos que creo, si no estoy mal, fueron como 600 para finalmente llegar hacer que el bombillo funcionara, ¿cierto? Entonces, dentro de los descubrimientos, dentro del trabajo científico, no es que mi primera hipótesis ya me va a dar la solución al problema. A veces necesito muchas hipótesis para llegar a la solución. Necesito muchas hipótesis para llegar a un resultado y a un conocimiento objetivo de esos fenómenos que yo quiero llegar a solucionar dentro de la naturaleza. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces nos queda claro cada uno de los pasos, qué es la observación, qué es plantear el problema, qué es una hipótesis, qué es una experimentación, qué es el análisis de resultados y las conclusiones. Vamos entonces a mirar otro ejemplo aquí de manera gráfica. Ok. Aquí tenemos entonces nuestros 6 pasos de los que hemos venido hablando. En primer lugar, aquí, ¿qué podemos observar en ese gráfico? Ok, que no funciona la tostadora.
Muy bien, tenemos una tostadora de pan, pero la tostadora no me funciona, ¿cierto? Y resulta que en mi planteamiento del problema, ¿cierto? Yo entro a investigar, ¿cierto? En algunos casos, en hacer una investigación. ¿Cuál es el problema que me estoy planteando aquí? ¿Cuál es la gran pregunta? Bueno, es muy sencillo, está ligada a la observación que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no prende? ¿Sí? Similar a lo que hablamos con el televisor. ¿Por qué no prende la tostadora? ¿Por qué no puedo hacer funcionar la tostadora? ¿Cierto? Y entonces hay una formulación de una hipótesis. ¿Qué pasa en la formulación de esa hipótesis? Bueno, por acá me dicen que tal vez esté desconectado. Fíjense en los gráficos de la hipótesis. A ver si logramos comprender qué hipótesis estamos planteando ahí. Pues que la fuente del enchufe no está conectada a otro enchufe que tuviera da energía. O sea, las otras tres tomas, el cosito ese. Bueno, Está dice la apagado, extensión profe. no funciona, el cable O no sea, la extensión está funciona. apagada. Bueno, puede ser también ese que esté apagado. Bueno, ¿y cuál es la hipótesis entonces? Esas son las ideas. Bueno, no funciona, que una toma no tiene la cabeza para conectarla. Bueno, puede ser, ¿cierto? Básicamente, o sea, el problema que me están planteando, o sea, la formulación de la hipótesis me está diciendo que el problema de la tostadora está en la multitoma con la cual se está trabajando, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo mi hipótesis, que la multitoma, ¿cierto? Esta multitoma que tenemos aquí no es adecuada para la tostadora, ¿sí? La multitoma no es adecuada para la tostadora. Y entonces, frente a eso, debo cambiar la multitoma. Esa es la idea que yo tengo, ¿cierto? Esta multitoma no me sirve. Entonces, debo cambiar la multitoma. Y en la experimentación, entonces, ¿qué hacemos? Conectamos la tostadora a una multitoma diferente. Conectamos la tostadora a una multitoma diferente. ¿Qué notamos en el análisis de resultados? Que efectivamente, aquí ven en el dibujito, el pan ya está tostado, ¿cierto? El pan está tostado, es decir, que mi hipótesis era correcta. Llego a la conclusión de que este tipo de multitoma no le sirve a la tostadora. Ahora, fíjense que la multitoma no era que estuviera dañada. Si ustedes se fijan detalladamente, las entradas de las multitomas son distintas. Hay multitomas que son para ciertos tipos de conexión y otras que son para otro tipo de conexión, para otro tipo de cables. Entonces, lo que pasaba era que esta primera no se ajustaba al tipo de cable que tenía la tostadora. Bueno, entonces fíjense que son cosas que suceden en el día a día y que solucionamos a partir del método científico. Una observación, un planteamiento de un problema, una hipótesis o varias hipótesis, experimentación, analizamos los resultados y llegamos a una conclusión. Siempre va a ser lo mismo para poder llegar a eh, al desarrollo de nuestro problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos claro cuáles son esos 6 pasos. Podemos encontrar en la literatura otros pasos porque se nos pueden presentar de manera ampliada algunos de los pasos o uno dividirlo en varios, bueno, en fin. Eh, Vamos a revisar estos 6 pasos en un video que vamos a ver. El video es corto, es como de unos 4 minuticos, pero nosotros vamos a escribir, ¿cierto? Del video cada uno de los pasos. Entonces, ¿cuál fue la observación? El video no tiene, no es hablado, tiene música
pero no tiene audio de voz. Entonces, el objetivo es que ustedes identifiquen. Ahí, sin embargo, vienen como donde nos dicen observación, hipótesis, pero no está descrita esa observación y cuál es esa hipótesis. Entonces, ustedes lo que van a hacer es describirla. ¿Sí? Entonces, van a describir cuál fue la observación. Observación, tal, tal, tal. Planteamiento del problema fue este. Hipótesis, si hay una, esta. Si son varias, esta y esta. ¿Cómo se experimentó con cada hipótesis? Y finalmente, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Listo? Bueno, entonces tienen que estar muy atentos al video para que no haya, pues para que asimismo puedan hacer la descripción de la mejor manera posible. Voy a cambiar el compartir pantalla para que puedan escuchar. Aunque como vuelvo y les digo, no es que tenga, no es importante el audio en cuanto a que no nos da información como tal. Listo. Muy atentos, por favor.
Bueno, entonces ahí pudimos observar claramente, ¿cierto? Todo lo que implica el método científico y los pasos que pues obviamente acabamos de mencionar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la descripción de la situación de acuerdo a lo que vimos en el video. Entonces vamos a ver cuál fue la observación, vamos a separar cada uno de los pasos y los vamos a describir, ¿sí? Esa descripción tiene que ser completa, ¿sí? Es la primera actividad que vamos a hacer. Y no me la van a subir todavía al Classroom porque voy a subir, o sea, vamos a subir todas las actividades de este primer eje que no es el que compone varias cosas. Entonces, por esa razón todavía no lo vamos a subir, pero en este momento vamos a trabajar en el desarrollo de de este, de esta actividad. Sí, en el cuaderno. Sí, sí, sí. Vamos a desarrollar en el cuaderno. Bueno, permítanme un segundito. Bueno, mientras ustedes van a estar trabajando en esto, voy a devolver el video para que lo puedan volver a observar mientras van trabajando en eso. Nuevamente repito qué es lo que tienen que hacer. Conforme a la información del video, ¿cierto? Van a colocar ustedes todos los pasos del método científico, lo van a describir de acuerdo al video. Entonces, observación. Entonces escribo qué fue lo que se observó en el video, cuál fue la observación que hizo en este caso el primer cuadradito, ¿cierto? ¿Qué observó? ¿No? ¿Qué tal cosa? Que la observación fue esta. Listo. Luego pasamos al planteamiento del problema. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que él se planteó? ¿O cuál pregunta se puede plantear? Porque ahí no viene escrita, ¿cierto? Sino que yo soy el que tengo que decir cuál creo que fue la pregunta que él se hizo. Luego viene, entonces, la siguiente parte que es formular las hipótesis. Entonces, ¿qué hipótesis se formularon de acuerdo al video? Luego viene la experimentación, como se hace experimentación por cada hipótesis, ¿cierto? Entonces la experimentación para la primera hipótesis fue esta y esta y esta y en estas condiciones. La experimentación para la segunda hipótesis fue esta y esta y esta con estas condiciones, asimismo para cada una. Luego llegamos al análisis de los resultados y finalmente a la conclusión, ¿sí? Eso es lo que tengo que explicar pero con respecto a lo que me está mostrando el video. Entonces voy a colocar nuevamente el video para que si tienen alguna duda, si algo no le prestaron la suficiente atención, pues lo puedan volver a analizar.
Ok, entonces continuamos haciendo nuestra descripción del método científico de acuerdo a lo que vemos en el video. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta aquí. Por favor, finalizan esa descripción y continuamos en la próxima clase para seguir aprendiendo cómo se trabaja en química. Listo, chicos, que tengan excelente resto de jornada. Que Dios los bendiga. Chao. Chao a todos.